Buenas tardes a todos los que están conectados hoy y hola a todos los que se conectarán después o en cualquier otra parte del mundo. Les estamos hablando desde Montevideo, Uruguay. Eh, Hoy, primer domingo del mes del año 2022, una de las cosas que me ha inquietado el Señor es hablarle a la iglesia, a su iglesia, sobre todo en lo que está entretenida, sobre todo en aquellas cosas que están desviando la atención, y es su iglesia. Y Él viene a buscar, el Señor Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia pura. Y esa iglesia la va a ir transformando, pero Él siempre le habló a su pueblo, siempre le habló a su iglesia. Desde que la iglesia nació, siempre le estuvo hablando y aconsejando y mostrándole su pecado, porque el pecado es lo que impide la bendición de Dios. El pecado sin confesar es lo que hace que tú te enfermes, es lo que hace que tú no puedas tener una comunión real con Dios. Entonces, en los años anteriores hemos estado hablando sobre este tema, sobre cómo la iglesia ha estado entretenida muchas veces en otras cosas y no en la persona de Jesús, y no sentado como María a los pies de Jesús escuchando su palabra, que es la que realmente nos alimenta, es la que realmente hace maravillas en nosotros. Y el pasaje que nos vamos a basar hoy está en Jeremías. Es un pasaje muy duro que Dios habla a su pueblo. Es un pasaje muy duro que Dios habla a la iglesia de hoy. Una iglesia que está entretenida en muchos shows, que está entretenida en sanidades, en prodigios y milagros, y no buscando a la persona de Jesús, aquel que fundó la iglesia, aquel que al día de hoy hace maravillas en la iglesia, en aquellos que le buscan. Vamos a leer en Jeremías capítulo 6. Hay un juicio contra Jerusalén y contra Judá. Y en el capítulo 6, versículo 8, dice: Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Versículo 13, se los leo en la otra versión. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Es una situación muy especial la que está viviendo. Jeremías está muy airado en este pasaje. Él dice: estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Él está hablando mucho de todo lo que está sucediendo y cómo el pueblo de Dios no está escuchando lo que está pasando. No está escuchando cómo Dios está hablando. No quieren escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo en que usamos algunos versículos como pretexto para sentirnos bien, pero cuando vamos a versículos y capítulos que nos hablan de nuestra rebelión, de nuestras oraciones de hechicería, porque queremos torcer la voluntad de Dios con nuestras oraciones, que Dios haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, que Dios haga milagros, que Dios haga prodigios, pero lo haga con otros, que Dios provea a los misioneros, que Dios visite a los misioneros que están en otros países, pero nosotros nos juntamos para un pasaje para ir a darles un abrazo. Entonces, todo eso que está sucediendo con nosotros, esa liviandad del cristianismo moderno, esa tibieza del cristianismo moderno, es que Dios dice hoy, en el versículo 8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Dios le está hablando a aquellos hijos suyos que están al borde, que están caminando por un acantilado, al borde de caer. Y cuando el Señor está hablando de que su palabra ya no es importante, hoy la palabra de Dios en muy pocos lugares es enseñada realmente como palabra de Dios. Se enseñan algunas cosas que se sacan de contexto, algunos versículos, pero no se enseña la verdadera palabra de Dios tal cual está escrita. Debemos volver en estos años, este tiempo que viene, a otra vez enseñar la palabra, otra vez decir lo que Dios dice, aunque no es agradable muchas veces.
Cuando vemos que muchos se volvieron atrás, que Jesús hablaba, dice, dura palabra es esta de escuchar, y algunos se volvieron a lo que antes hacían, porque es duro escuchar cuando Jesús nos habla. Pero hoy escucho que mucha gente le dice papito a Dios, habla de mi papá, habla de mi amigo, habla de un montón de cosas preciosas, pero no habla que Dios es juez, no hablan que Dios en ese amor también tiene justicia. Entonces estamos viviendo un cristianismo relativamente light, relativamente liviano, un cristianismo no comprometido con la persona de Jesucristo, que es el centro del cristianismo, es el corazón del cristianismo. Si yo no estoy ahí con el Señor Jesús compartiendo cada día, si no estoy buscando en su palabra, entonces, ¿a qué me estoy dedicando como cristiano? Yo puedo ir a la iglesia los domingos o los días que haya reunión, puedo ser uno de los que más trabaja en la iglesia. Sin embargo, si no tengo relación con Dios, voy a 1 Corintios y me dice, si tú no amas, de nada sirve lo que haces. Y cuando en el versículo 13 dice, porque desde el más chico al más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto es directamente a aquellos que están en el liderazgo o pastores, que están en eminencia en la iglesia, enseñando en la iglesia, que están enseñando en sus congregaciones. Le está diciendo directamente, ¿qué estás enseñando, mi querido consiervo? ¿Qué estás enseñando a aquellos que son parte del pueblo? Debes enseñar la verdad de la palabra y no conformarte a lo que la gente quiere escuchar para que tú te lleves tu diezmo o tu sueldo, como quieras llamarle. Tú debes hablar la palabra de Dios porque Él es el que te provee. Y cuando en este tiempo estamos viendo que estamos hablándole a la gente y a los cristianos, pero no les enseñamos la verdadera palabra, porque después esa misma palabra, ellos pueden cuestionar al pastor y decirle lo que estás diciendo no es correcto. Hay que hacer y enseñarles al pueblo, como pasó en Berea, que ellos iban a investigar en la palabra si lo que Pablo en su inspiración estaba diciendo era correcto. Es necesario que el pueblo conozca la palabra de Dios, es necesario que el pueblo esté enfocado en la palabra de Dios y sobre todo el enfoque sea puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, el pueblo de Dios hoy está entretenido con todo lo que el mundo está ofreciendo, con toda la tecnología, con todas las redes sociales, con todos los shows que ofrecemos en las iglesias, de canciones. Repetimos canciones una y otra vez, canciones de adoración o de ministración. Las repetimos para que en la mente comience a actuar, pero no es el Espíritu Santo el que actúa allí. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios. Cuando la predicamos, cuando la enseñamos, es la palabra la que hace efecto en las personas. Después lo que nosotros podemos lograr es una emoción en una persona que no es transformada. Tiempo al tiempo va a volver a hacer lo mismo. Va a ser como pasó con Jesús. Cuando uno abre la palabra y diga la verdad, esas personas se van. Y Jesús y Dios en su palabra está diciendo claramente, dijo, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. A mí me llama la atención porque el pueblo de Israel conocía las sendas antiguas, o sea, la ley de Moisés. Hoy no nos está diciendo Dios, pregunten por la ley de Moisés. Nos está diciendo, pregunten por mi palabra y síganla porque hallarán descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo, no andaremos en esos caminos, andaremos en los nuestros. Estamos entrando en un tiempo, y hablo de tiempo, no de año. Estamos ya viviendo un tiempo en que estamos destruyendo este planeta y lo dice la Biblia que esto iba a suceder. Y dice la Biblia que cómo iba a ser el carácter de los hombres y mujeres de este tiempo. Y está sucediendo. Todo lo que está escrito en la Biblia debemos enseñarlo, pero también, si tú no estás enseñando, debes aprender lo que dice la Biblia. Tú puedes recorrer muchos predicadores y admirar a alguno de ellos, pero lo principal es admirar la persona de Jesús y seguir a Jesucristo. Él es el que salva, Él es el que resucita, Él es el que hace milagros, Él es el que te da vida eterna, es Jesucristo. No es ningún predicador, no es ningún sanador, no es ningún ministro, es Jesucristo. No es ningún profeta o ninguna profeta que venga con palabra de Dios a decirte algo bonito. Hoy le estamos pasando muchas veces la mano al pecado y cuando la palabra dice en Jeremías, dice claramente que a veces decimos algunas cosas para dejar bien a las personas, para que no se vayan de nuestra congregación o para no herirlas. Porque hay muchas ovejas, supuestas ovejas heridas yéndose del redil. Si realmente son ovejas de Cristo, nunca se van del redil. Se van a ir a servir y van a crecer.
Van a dejar la congregación donde tú estás para ir a otra, para servir y crecer y seguir madurando. Así es como obra el Señor. Así es como obran las ovejas del Señor. No se apartan porque fueron heridas, sino que reconocen que una herida es para aprender del orgullo interior y confesarlo, porque tú clavaste a Cristo en la cruz, tú le diste con un látigo en esa noche que pasó espantoso cuando Pedro estaba allí mirando. Tú estabas allí y yo estaba allí con esas personas. Yo era el que tenía el látigo en la mano y tú tenías el látigo en la mano, sacándole pedazos de su carne en su espalda. Y sin embargo, él no abrió su boca. Entonces, la palabra no habla de aquellas personas que dejan una congregación porque se sintieron heridas. Habla de las reales ovejas que hacen la voluntad de Dios a pesar de las pedradas, a pesar de los latigazos, a pesar de que te escupan, a pesar de que te ignoren, a pesar de que te rechacen. Si tú amas a Jesús y tu centro es Jesús, entonces esta palabra de hoy, el Señor te está alentando a que continúes igual. Mas la mayoría de nosotros está entrando en una tibieza. Está entrando en una tibieza porque no estamos siguiendo a la persona que debemos seguir, a Jesucristo. Seguimos personas, seguimos ministros, seguimos profetas, seguimos costumbres. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema principal del pueblo de Israel en este caso? Porque dejaron de oír la palabra de Dios. Dejaron de oír la palabra de Dios. En nuestro caso dejamos de leer y de investigar y de buscar en la palabra de Dios, porque allí está la clave de nuestra vida. Allí está la verdad para alimentarnos cada día. Es la palabra de Dios. Entonces tú debes invertir tiempo en lo privado cuando nadie te ve, o aunque sea delante de tu familia, no importa, pero debes invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Volver a las sendas antiguas, volver a tener tu tiempo con Dios. Él es el que merece toda tu atención, no tu trabajo. Él es el que merece toda tu atención, no tu negocio. Él merece toda tu atención, no tu hija o tu hijo, o tu esposo, tu esposa, tus padres. Jesucristo merece toda tu atención. Él pagó el precio por ti. Entonces volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué significa? Dice, pregunten por ellas. Quiere decir que a veces no tenemos ni idea cómo llegar a los pies de Jesús. A veces porque no tenemos ganas. Y esto no está bien, esto hay pecado en nosotros. Este es un tiempo y es el primer mensaje de 2022. Volvamos a las sendas antiguas. Estamos queriendo cambiar la forma de hacer reuniones para que sean más atractivas. Está bien modernizar las cosas, pero no sacar lo principal, que es la persona de Jesús y la predicación de su evangelio. Eso es lo principal. Y si tú vas a una congregación o vienes a la congregación de donde está saliendo este mensaje y esperas algo que te agrade, pues quizá no sea lo que te agrade, lo que te atrape, sino la palabra de Dios que está trabajando en ti, diciéndote lo que está mal, poniéndote un espejo adelante y diciéndote, tú estás hablando de otros, pero mírate tú. Tú estás pensando en otros, pero mírate tú. Porque cada uno va a recibir su premio de acuerdo a sus hechos y a sus palabras, porque ninguna palabra ociosa va a quedar sin castigo, dijo el mismo Jesús. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor en este tiempo? A volver a su palabra, a volver a su palabra. Tú puedes leer libros aparte de la palabra, pero debes leer la palabra de Dios. Si tú tienes esta palabra escrita, la Biblia, tú debes investigar en ella, debes aprender de ella, debes aún hacer seminarios para aprender más, sí, claro que sí, prepararte para toda buena obra, porque la palabra, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, la palabra es útil y al final de redarguir y todo lo que dice para instruir al hombre, para que sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es un hijo de Dios. Esa es una oveja de Dios, del pastor de los pastores. Entonces, esta palabra le da aliento a esa oveja. Esta palabra cuando dice, párense en las sendas antiguas, aquellos que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, yo sé cuál es el camino, pregúntenme a mí. Por eso dice, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Todo aquel que se ha desviado del camino, que está poniéndose otras cosas delante, tiene que preguntarle a alguien que realmente
¿cómo les digo? Como decía Spurgeon, el perfume uno no lo ve, pero cuando se acerca alguien lo percibe. Esa es la santidad. Ese es alguien que busca de Dios. Es alguien que se empapa en la palabra, no para tan solo decir conozco la Biblia, sino que la practica. Es alguien que vive en paz consigo mismo y en paz con Dios y en paz con quienes le rodean. Aunque en este tiempo aquellos que son verdaderos cristianos están siendo atacados por su fe. Están siendo en este país atacados por su fe. Subliminalmente, claro que sí, pero están siendo perseguidos por su fe y en muchos países ya está pasando y en países que han sido perseguidos siempre, allí están yendo, los que son perseguidos están yendo a esos lugares a predicar el evangelio para que se cumpla lo que Jesús dijo. Este evangelio será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La iglesia está, aquellos que son verdaderos hijos de Dios, verdaderas ovejas de Cristo, enfocadas en puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Están mirando al mundo, no están mirando su chacrita ni su congregación. El Espíritu Santo está haciendo que la iglesia mire al mundo y los lugares que aún no han sido alcanzados para que lleguemos a cada lugar, para que entonces venga el fin. Estamos en los tiempos en que Jesucristo viene a buscar a su iglesia, lo dice en su palabra y lo estamos viendo las señales y aún así hay tibieza en nuestras vidas, aún así hay falta de búsqueda de Dios, pasamos más tiempo en las redes sociales que buscando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos adorando cuando su palabra dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Es una elección. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la palabra de Dios, se resume toda la ley. Eso fue lo que hizo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien debemos seguir, no a personas, no a humanos, sino a Jesús. Que tú puedas decirle en tu congregación a tus hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Ahí apunta el Señor. A que haya madurez en la iglesia de hoy, a que la iglesia de hoy despierte, salga del entretenimiento y comience a predicar la verdadera palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra y cómo lo dice, de qué manera lo dice y para quién lo dice. Entonces, vamos a ser esa iglesia sin mancha ni arruga que viene a buscar el Señor y va a suceder. Pero el día que suceda, el Señor dice que unos estarán a su derecha y otros estarán a su izquierda. Y a uno le dirá, benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Benditos porque hicieron esto, aquello, lo otro, todo lo que está escrito en mi palabra. Ustedes lo hicieron. Tiene que ver con actuar, con hacer su voluntad. Ustedes lo hicieron. Ahora aquellos que supuestamente hicieron, pero no amaban al Señor, Él les dirá, vayan al fuego eterno porque no los conozco. Entonces el cristianismo no tiene que ver con hacer, no tiene que ver tan solo con hacer, no tiene que ver con cumplir lo que dice la Biblia, tiene que ver con amar a Jesús. Esa es la senda antigua que nos está hablando. Volver a la ley en este caso que era primero amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces si volvemos a amar a nuestro Dios, volvemos a enfocarnos en la persona de Jesucristo, volvemos a aprender, recibir y aceptar la guía del Espíritu Santo para nuestra vida cada día, entonces vamos a ser intocables. Vamos a ser personas que por más que nos apedreen, vamos a seguir adelante. Por más que nos quieran detener, vamos a seguir adelante. Por más que vengan situaciones muy duras, que se mueran familiares nuestros por COVID, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el Señor nos está diciendo, si no tienes idea de lo que te está pasando, pregunta. Pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi vida espiritual se está apagando? Sale a los caminos, que en este caso refiere a las iglesias. Sale y pregunta, ¿qué me está pasando? Y alguien te va a decir, este es el camino. Confiesa tu pecado y apártate y congrégate. Vuelve a congregarte, vuelve a servir al Señor, vuelve a amarlo, vuelve a buscar en su palabra, vuelve a tener tu tiempo de oración, vuelve a tener tu tiempo de ayuno, vuelve a amar al Señor Jesús. Hemos estado durante mucho tiempo entretenidos con lo que el mundo nos está ofreciendo, con todo el materialismo que estamos siendo bombardeados una y otra vez. Y ahora que en algunos lugares, ahora la pandemia está arreciando de vuelta por la cepa Omicron, en Uruguay también, están aumentando los casos, ya en 3 millones de personas hay 7.000 casos activos. En medio de toda esta situación, vemos que muchos están viajando porque tenían hambre de viajar a muchos lados.
La pregunta es cuánta hambre tenemos de predicar el Evangelio. Cuánta hambre tenemos de ir al perdido, al que no tiene opción, al que está muerto en delitos y pecados como iglesia. ¿Cuánta hambre tenemos de salir de nuestro hogar para alimentar a alguien que necesita? O dejarle una ropa que necesite. O ir a visitar a alguien que está padeciendo. ¿Cuánta hambre tenemos? Pero por salir de vacaciones o por pasear o por salir un fin de semana y no asistir a la congregación donde estoy. No hay problema con eso porque eso lo necesito. Pues más necesitamos, nosotros somos seres espirituales, vivimos como dijo el apóstol Pablo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que nos alimenta realmente? La palabra de Dios. No hay otro alimento para el cristiano. La palabra de Dios. ¿Y ese alimento cómo se digiere? Con oración. Estudio de su palabra y oración, búsqueda del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Él viene a ti y Él te dice los secretos de su palabra y Él te los revela a ti. ¿Por qué? Porque tú le buscas, porque quieres pasar tiempo con Él, porque quieres amarle cada día más. Entonces, cuando tú preguntas por las sendas antiguas y le quieres preguntar al Señor, le dices, Señor, ¿cuáles son? ¿Cuál es el camino correcto? Y Él te dice, Jesucristo, mi Hijo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Volvemos al principio del cristianismo, en los rudimentos del cristianismo. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¿Cuántas veces tu oración está dirigida al Padre a través del Señor Jesús? Pero ese a través muchas veces no lo tenemos en cuenta. Eso es tibieza espiritual. Eso es muchas veces religiosidad. Hablamos y glorificamos y hablamos maravillas del Espíritu Santo. Y está bien, es Dios mismo. ¿Dónde está Jesús en tu diario vivir, en tu diario hablar, en tu diario mostrar a los demás? ¿Dónde está Jesús? Entonces la senda antigua que me está diciendo Jeremías, hoy grita Jeremías diciendo, vuélvanse a Cristo. Vuelvan a ser cristocéntricos en sus mensajes, en sus palabras, en sus reuniones. Vuelvan a mostrar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Vuelvan a hablar de Jesucristo porque en Él hay poder para salvar. Pero hablamos de muchas cosas y enseñamos sobre muchas cosas. Pero ¿dónde está Cristo? Mostrado a través de tus hechos, mostrado a través de tu vida. Qué fácil es, como hacen algunos, que ni siquiera se congregan, criticar de lejos una otra iglesia. Eso es un cobarde, eso es una persona cobarde. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar su propio pecado, pretende perfección en los demás. Pero Jesús te dice hoy, tú que juzgas a mi pueblo, yo te voy a juzgar el día que estés delante de mi presencia. ¿Por qué? Porque el único que se levanta contra el pueblo de Dios es Satanás, el diablo. Y tú, si te levantas contra la iglesia, tú eres instrumento del diablo. Si levantas tu boca contra la iglesia y no te congregas y te sientes herido, entonces tú eres un instrumento del diablo. Está usando tus emociones para hablar mal de la iglesia, para que traiga juicio sobre tu propia vida. Jesucristo sigue siendo el Señor y va a seguir siendo el Señor por la eternidad. Jesucristo, a quien predico hoy, es el que el día de mañana nos va a llamar a su presencia. Todo el mundo se va a enfrentar a esa presencia y Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, yo critiqué a los cristianos. Señor, yo nunca te tuve en cuenta, yo no te amé. Entonces lo que te espera es el fuego eterno. Allí no hay opción. Hoy tienes opción de arrepentirte y volver al camino, de preguntar por las sendas antiguas. Y alguien te va a decir, se llama Jesucristo, el único camino al Padre es Jesucristo. No hay otro, no hay profeta que te pueda vender algo positivo. No hay profeta que te pueda decir algo lindo, es Jesucristo. Si tú te vuelves a Jesús, como cristiano te hablo. Si tú te vuelves a Jesús siendo cristiano, entonces vas a tener un encuentro con Él una y otra y otra y otra vez. Y vas a ser alimentado cada día más. Pero hemos erradicado a Jesús del camino y es parte de toda la religiosidad que tenemos. Una partecita más de todo lo que adoramos. No, ese no es Jesús. Ese es tu Jesús. El Jesús de la Biblia es al que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es como dice aquí, ya no tienen vergüenza por lo que hacen. Versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación, de haber pecado? Ciertamente no se avergonzaron, ni aún saben tener vergüenza. Pregunto, ¿cuántas veces has confesado tu pecado sin ningún tipo de dolor?
Ya no te duele pecar contra Dios. Ya uno dice, Señor, perdona mis pecados porque hoy hice esto, aquello, lo otro, o no hice esto, aquello, lo otro. Ya no hay dolor en mi corazón. Está cauterizado algo ahí adentro. Y eso no está bien. Porque entonces Jesús no es lo primero. Cuando Jesús es lo primero, me duele pecar contra Él. Me duele en mi corazón pecar contra Él. Me duele en mi mente. Hay una batalla en mi mente. Señor, perdóname, caí otra vez cometí el error. Señor, perdóname. Y volvemos a Jesús con vergüenza. Porque Él viene y nos dice, por cuanto confesaste tu pecado, yo te perdono y me olvido. Ahora tengo planes para ti. ¿Cómo para mí, Señor, si soy indigno? Justamente, para ti tengo planes. Para el que dice, Señor, yo sin ti nada soy. Para ese hay planes. Entonces, para cerrar este mensaje, volvamos a ser cristocéntricos. Volvamos a hablar de Jesús. Año 2022, que Jesús sea nuestro centro, puestos los ojos en Jesús, nuestro enfoque, el autor y consumador de la fe. Haya en ustedes este mismo sentir, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y allí nos habla del sentir de Jesucristo. Vivió cosas horribles en esta tierra, pero vino a hacer lo que el Padre le dijo. Nosotros estamos en esta tierra para hacer lo que el Padre nos dijo, para hacer lo que Jesús nos encomendó. Para eso estamos en esta tierra. ¿Nos van a apedrear? Sí. ¿Nos van a rechazar? Sí. ¿Nos van a dejar de lado? Sí. ¿Se van a avergonzar de nosotros? ¿Nuestra propia familia? Sí. Pero si amamos a Jesús, tenemos su respaldo, su mano en nuestra espalda. Entonces, ¿quién te puede detener? Entonces, volver a las sendas antiguas, para culminar, es volver a Jesucristo. Volver a leer Mateo capítulo 5, 6 y 7, los estatutos del reino. Ver cómo Jesús quiere que tú te comportes cada día. Pero sobre todo, volver al primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, volver a que Dios sea nuestro centro. Dejar tiempo para las redes sociales, dejar tiempo para el trabajo, dejar tiempo para la familia, pero el tiempo principal, separado específicamente para estar con mi Dios, conversando con Él, leyendo su palabra y preguntándole, Señor, ¿cómo es esto? Aquellos que intiman con Dios, Dios le revela secretos que a los demás no. Yo quiero esos secretos. Y quiero invertir tiempo en mi tiempo privado para decirle, Señor, vine a estar contigo. Quiero saber de ti. Quiero saber de ti y quiero saber de mí. Que me digas todas aquellas cosas que están impidiendo toda tu bendición sobre mí, toda la unción del Espíritu Santo, toda la llenura del Espíritu Santo sobre mí. Yo quiero saber por qué no puedo ser lleno completamente del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay en mí que están impidiendo la llenura del Espíritu? ¿Qué cosas hay en mis habitaciones que hace que Él no pueda entrar allí? Yo quiero que entre a todo lugar. Muéstrame, Señor. Muéstrame, como dijo el salmista. Y líbrame de los pecados que me son ocultos. Él trae a memoria aquellas cosas que nos hicieron daño y que aún no perdonamos. Él trae a memoria todo lo que está mal en nosotros, si lo aceptamos. Entonces, volver a las sendas antiguas significa volver a Jesús. Volver a hablar de Cristo, volver a mostrar a Cristo, volver a compartir a Cristo, volver a oler a Cristo. Eso es volver a las sendas antiguas. Si tú debes preguntar, pues qué bueno que preguntes, porque hay oportunidad para ti. Pero hay muchos que no preguntarán, hay muchos que seguirán en sus shows engañando, como dice aquí, engañando a la gente y no diciéndole la verdad de la palabra de Dios. Pues que tú no seas uno de los engañados, que tú seas aquel que con astucia busca al Señor, diciendo, Señor, tú eres lo mejor para mí. Que ese es un saqueo que se trepa a un árbol para poder ver a Jesús, porque quieres que entre en tu casa, porque quieres pasar tiempo con Él. Eso es, hambre por Él. Eso es volver a las sendas antiguas. Como cuando un día tú recibiste al Señor y estuviste en el primer amor, dijiste, qué lindo ser cristiano. Vuelve otra vez a buscar al Señor Jesús. Vuelve a tener un encuentro con Él otra vez. Porque entonces este año, este tiempo que viene de ahora en más, será un tiempo especial para ti y tu casa, porque buscas al Señor por sobre todas las cosas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Hay millones de personas que no la tienen escrita. Nosotros la disfrutamos. Nosotros la podemos tener, la podemos estudiar.
Podemos saber el texto y el contexto, podemos saber muchas cosas. Hoy se ha derramado el conocimiento sobre todos tus hijos para que nuestros ojos sean abiertos, pero sobre todo, Señor, tu palabra siga siendo efectiva en todo lo que dice. Tu palabra fue escrita hace muchos miles de años, sin embargo, todo lo que dice se ha cumplido y se cumple y se cumplirá porque tú eres un Dios fiel. Queremos rogarte, quiero rogarte, Padre, por todo el que está mirando, que realmente tu Espíritu Santo le lleve a tener hambre y sed de ti. Que nos volvamos como iglesia a presentar a Cristo como único Señor y Salvador. No hay otras cosas. Tu palabra nos dice nada más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Y por esto también queremos darte gracias por la persona de Jesús. Padre, clamo a ti por todo lo que están mirando hoy, por todo lo que están escuchando este mensaje, para que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, en sus mentes, para volvernos a ti, para volvernos a los pies de Jesús una vez más y desde allí poder entonces ser enviados. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por tu perdón a aquellos que después de este mensaje confiesan su pecado, confiesan su falta de perdón y se apartan y comienzan a vivir la vida cristiana tal cual tú la describes en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú hiciste la diferencia para nosotros. Gracias por proveernos vida eterna. Gracias, Padre y eterno Dios, por enviar a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por cada día redarguirnos, por cada día llevarnos por el buen camino, la buena senda que trae descanso para el alma. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo a la iglesia del Señor Jesús en el nombre de Jesús. Y gracias, oh Dios, porque tú estás tratando y trabajando en ella. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.